Bienvenidos a Cinema 20.1. Esta noche tenemos la presencia del doctor Vicente Sánchez Biosca, que es uno de los grandes historiadores de las imágenes. Y quizás este término nos suene un poco complejo o un poco extraño, pero él se ha dedicado justamente al análisis y a la teoría en torno a procesos históricos y sociales que tienen que ver justamente con cómo el cine los retrata y cómo el cine se convierte en la construcción de mitos o nuevas realidades frente a la historia misma. Tiene más de una docena de libros, tiene más de 100 artículos que tienen que ver justamente con temas que han sido constantes en su obra, como la historia del cine español, la guerra civil en particular, el nodo, del cual seguramente nos va a hablar en un momento, y también, bueno, un libro sobre Viridiana, otros que analizan procesos históricos como el genocidio camboyano, y bueno, muchos temas de investigación. Y bueno, una de las cosas que más nos intriga seguramente será justo cómo llega a esos temas de investigación y donde nace esa pasión cinéfila que lo lleva justamente al análisis de las imágenes en movimiento. Seguramente lo vamos a disfrutar mucho. Doctor Vicente Sánchez Biosca, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. ¿Te puedo hablar de tú? Por supuesto. Ok. Una de las cosas que siempre nos intriga cuando tenemos a alguien enfrente, y más a alguien como tú que ha tenido como un desarrollo tan sistemático, diría yo, en términos de temas y de intereses respecto a las imágenes en movimiento, al cine en particular, es cómo nace esa pasión por el cine. ¿Comienza de pequeño? ¿Hay alguna película que te marca? ¿O cómo llegas a eso? Bueno, realmente queda tan alejado en el tiempo que ya casi no lo recuerdo, ¿no? Pero mis estudios fueron de filología. Yo estudié filología hispánica. En aquel momento los estudios de cine en mi país, en España, no estaban al día, es decir, no había unos estudios de comunicación audiovisual en algunos lugares, pero que estaban enfocados a la práctica fundamentalmente. Y yo dentro de filología tuve la ocasión, una vez concluida la carrera, de hacer mi trabajo, que en aquel momento se llamaba tesina, era un trabajo, digamos, como una especie de premáster que llamaríamos ahora, sobre un tema cinematográfico, sobre el expresionismo alemán, justamente, y de ahí surgió también mi tesis, 5 años más tarde, que era sobre el expresionismo alemán. ¿Y cómo relacionas esto con la filología? Bueno, realmente vamos a ver, yo tengo un interés que me ha llegado hasta ahora, yo creo que es un hilo conductor que solo descubrí recientemente, por el mal. Okay. El mal en el sentido de, tanto en el sentido filosófico, el mal absoluto, ¿no? Das radikale Böse, ¿no? Como la idea de un mal que alguien se produce a sí mismo y que yo descubrí en parte en mis lecturas del romanticismo alemán, de la literatura gótica, y que luego vi reproducido, recogido por el expresionismo alemán. Aunque tuve que deshacerme de ciertas cargas más literarias, lo cierto es que reconocí en el primer cine de la República de Weimar, en el principio de los años 20... Al cual le dedicas un libro, que supongo que es la prolongación de esta tesina. Efectivamente, pues ahí ese libro que llevaba por título Sombras de Weimar, es justamente esta idea de que dentro de una sociedad del desarrollo, una sociedad que era prácticamente, Berlín se convirtió en los años 20 en la capital de Europa, porque además era el lugar de anclaje del constructivismo ruso también. De lo que había sido París como capital del siglo XIX, fue en los años 20 del siglo XX. Sí, la Bauhaus. Exacto, la Bauhaus, el constructivismo, el expresionismo, pero ya reciclado, lo que fue la nueva objetividad, todos estos fenómenos. Y por supuesto, en el terreno del pensamiento, la Escuela de Frankfurt, el surgimiento del comunismo más radical, pero también de los fascismos, del nazismo en particular. Es decir, una especie de gran amalgama de fenómenos sociales, políticos, ideológicos, culturales y artísticos que creo que condensaban lo que a mí me interesaba del siglo XX. Y lo curioso es que el cine era como este lugar de cristalización donde todos esos elementos convergían y se convertían en algo distinto, se materializaban, era una máquina nueva de producir ficciones y producir fantasías. Es decir, que llegas al cine más bien por el lado de la literatura y de la filosofía, en algún sentido, que de una pasión cinéfila de me encantan las películas. Quizás sí, y así. quizás sí. Yo diría que es
quizá también de la pintura, quizá de la poesía expresionista, pero yo diría que nunca fui, o rara vez fui en mi vida, porque la vida se compone de muchos elementos, ¿no? Pero rara vez fui un cinéfilo de estos de devorar películas. Sí lo hacía, claro, en los años de la carrera, era 4 películas al día si podía, pero los medios no eran los mismos que ahora, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva al estudio del cine de tu país? O sea, particularmente al estudio de la Guerra Civil, que sin duda es como el momento histórico quizás más retratado de la cinematografía española. Trato de hacer un símil con el cine de la Revolución Mexicana, por ejemplo, que también en algún momento fue, digamos, como un espacio histórico que el cine mexicano revisitó muchísimo y que hoy está ha quedado un poco atrás, pero en la cinematografía española no. O sea, la Guerra Civil sigue apareciendo una y otra vez. ¿Qué es lo que te lleva justamente a de pronto decir, bueno, voy a comenzar a trabajar sobre estos temas, guerra civil, nacionalismos, etcétera? Yo creo que después de un periodo, por así decir, formalista, bueno, en este momento de mi formación, después de mi tesis doctoral, hice 2 estancias postdoctorales que fueron para mí decisivas. Una fue en Estados Unidos, en Madison, Wisconsin, donde estaba David Borwell en aquel momento. Estuve 2 veces allí, para mí fue fundamental percibir lo que se llamaba en ese momento la teoría neoformalista. Y el otro contacto fue París, en París 3, que son centros de investigación importantes, donde, sobre todo con Jacomont, en ese momento tuve otra de las vías que era complementaria. Entonces, yo traté de hacer un esfuerzo, no sé si lo logré o no, seguramente no, pero por vertebrar ambas cosas, por tratar de 2 tradiciones culturalmente, pero sobre todo académicamente muy distintas, e intentar ver qué se podía extraer de ambas de ellas. Esto para llegar a la situación de un libro que para mí fue importante porque derivaba de mi tesis, que era sobre montaje. Y un momento, yo creo que posterior, fue el que me fue acercando a cuestiones de historia, de representación histórica. A ver, volvamos a ese libro de montaje, que es el libro que está editado en Paidós, el montaje cinematográfico, que me parece un poco atípico a tu bibliografía posterior, que tiene mucho más que ver con procesos históricos y que, sin embargo, bueno, en el libro de montaje estructuras también como una serie de ideas de lo que significa la articulación de las imágenes en sí, lo que pueden significar de maneras tan diversas. Sí, efectivamente. La problemática del montaje es una problemática que para mí deriva de mi trabajo de tesis doctoral con lo que fue el Berlín de los años 20. Berlín, digo Berlín, pero es más amplio, es toda Alemania, pero es una práctica del montaje que no procede, y es el esfuerzo del libro, coordinar los principios de fragmentación que se estaban produciendo en todos los dominios de la representación artística y también literaria. Y las diversas teorías en torno, efectivamente, ¿no? Y en el campo del cine. El cine como un lugar donde viene a converger y viene a cristalizarse o viene a canalizarse toda una serie de fenómenos que están en el dominio artístico, que en el dominio artístico se manifiestan como vanguardia, pero que en el cine se convierten en entretenimiento. Entonces, esa especie de síntesis entre vanguardia, pero al mismo tiempo entretenimiento, de algo que funciona en el terreno del shock, ¿no? En el sentido que lo utilizaban los soviéticos, pero al propio tiempo funciona para divertir, ¿no? Para entretener al menos a las masas, me parecía que era importante. Y de ese impulso surge, junto con el libro más antiguo del cine de la República de Weimar, la reflexión sobre montaje y lo que luego fue ese libro, ¿no? Y esto pertenece a una etapa, por así decir, diferente de la atracción hacia fenómenos históricos. Este libro, por ejemplo, también es un poco una prolongación de eso, ¿no? Vanguardias artísticas, que habla justamente de un periodo similar, digo, en términos de diversas teorías que convergían otra vez nuevamente en el cine, ¿no? De la misma manera que lo hiciste con el montaje. Sí. ¿No? Ahora sí, Guerra Civil Española. ¿Cómo llegas ahí? Bueno, yo llego a ver cómo contesto yo esta pregunta. Pero hay 2 respuestas posibles. Una es biográfica. Yo soy hijo de un padre que combatió en la Guerra Civil Española, que estuvo con la República, estuvo un breve tiempo en la defensa de Madrid, estuvo en Barcelona cuando Durruti estaba haciendo el servicio militar, se alistó en unas columnas del ejército y luego acabó con sus huesos en un campo de concentración del sur de Francia. No volvía como población civil, sino como población militar,
que estaba protegiendo la retirada masiva que ocurrió pues, desde la caída de Barcelona, a finales de enero del 39, hasta los días siguientes, las semanas siguientes, a atravesar la frontera, montar los campos de concentración improvisados en el sur de Francia y ahí buscar una salida, y la salida de mi padre ideal era México. Pero no ocurrió. Mi padre, bueno, esto lo sabemos, y no lo digo críticamente, pero sabemos que para conseguir un puesto en un barco de esas características, pues había que ser alguien algo más destacado o formar parte de algún grupo político, sindical más fuerte. Mi padre no lo era joven y no tuvo esa suerte, que si no yo sería mexicano, probablemente. Claro. Pero volvió al cabo de tiempo a otro campo de concentración y luego a España. Entonces hay un elemento de transmisión de la experiencia de la guerra muy curioso que yo trato de explicar en mi libro de la Guerra Civil Española, y es que mi familia, mi padre fundamentalmente, se convirtió en el curso de los años 40 y 50 en alguien transformado en lo que se dio en llamar el franquismo sociológico. Es decir, gente que no apoyaba, sino más bien repudiaba el régimen franquista, pero que fue esa clase media que de trabajar en la hambruna acabó por constituirse en una clase que podía permitirse tener una pequeña casita de campo, llevar a sus hijos a la universidad. Yo no habría ido a la universidad de ninguna manera. Un buen coche, un utilitario que teníamos, ¿no? Es decir, algo que permitió que la generación siguiente trascendiera eso, hiciera estudios universitarios y pudiera labrarse un porvenir distinto. Entonces, la guerra civil era para mí una especie de rumor de fondo, un eco que estaba siempre sonando. Lleno de contradicciones, supongo. Efectivamente. Claro, ahí está la cuestión. De ahí que si lo explico biográficamente, mi libro de la Guerra Civil tiene que ver con este libro de Nodo, que es la cotidianidad del franquismo, ¿no? Son como los dos polos que yo advierto y que veía en aquel momento. Pero claro, todo esto tiene también un trasfondo, por así decir, científico, metodológico, y toda la reflexión sobre la Guerra Civil Española me llevaba a ciertas problemáticas que estaba estudiando a través de la Shoah, del Holocausto en aquel momento, sobre cuestiones de memoria, de representación histórica, de ficción histórica, y esto me llevó a ver no el cine de la Guerra Civil, el cine producido durante la Guerra Civil, que era un campo al que con otro compañero dediqué un libro más adelante, sino cómo los ecos de la Guerra Civil se habían representado a lo largo de ciertos cortes transversales que iban desde la inmediata posguerra, incluso desde la misma guerra, hasta la posterioridad, hasta la actualidad, o lo que en aquel momento, en 2006, que es cuando apareció el libro, era la actualidad. El trayecto del libro era, como reza el subtítulo, del mito a la memoria. Es decir, que trataba de ver cómo el esfuerzo de guerra, y ahí hablo de los dos bandos realmente, consistía en buscar unos mitos, es decir, unos relatos fuertes, forjadores, que pudieran poner en alza la fuerza humana para combatir, y que al propio tiempo fueran algo que se fuera convirtiendo a lo largo de los años en una especie de recordatorio. Eso es lo que llamamos el rito, ¿no? El rito es algo que actualiza un mito preexistente y que, claro, fueron cambiando. Entonces, ese fenómeno del cambio, de la mutación, me parecía interesante porque era ver en una relación, una imbricación, los mitos republicanos, que no eran uniformes, sino que eran muy variados, y los mitos franquistas, que aunque eran mucho más uniformes, tampoco lo eran absolutamente. Entonces, ambos no podían tener una vida separada, como yo creo que se había hecho básicamente cuando se estudiaba la Guerra Civil, sino que unos se respondían. O sea, había una especie de palimpsesto donde no solo se revisaba el pasado, sino se revisaba la imagen del enemigo, el discurso del enemigo, para darle una respuesta más eficaz, ¿no? Y eso es lo que creó esa especie de tejido, bueno, al menos esa es la intención, no sé si lo conseguí, no, pero era la intención para llegar hasta un momento donde la memoria se había sacralizado, ¿no? Que era el periodo de principios de los años 2000, ¿no? Que era
Hay una serie de películas emblemáticas de las que glosas mucho en el libro, Caudillo, Raza, es decir, títulos que de hecho no llegaron a México en su momento, y bueno, películas más recientes, o bueno, del medio, como El espíritu de la colmena, que bueno, por la figura de Víctor Erice se ha convertido como en un gran clásico, digo, yo diría mundial, o películas mucho más recientes como Soldados de Salamina, ¿no? Que esa película sí se estrenó realmente aquí, ¿no? O sea, pero digamos, hay un recorrido extensísimo que nos permite pensar, insisto, como el tema de la guerra civil o el escenario, la arena dramática que significa la guerra civil, sigue siendo, digo, de vital importancia para poder explicar la historia como bien nos lo cuentas. ¿Qué hace el cine en relación a eso? O sea, dices del mito a la memoria. ¿El cine construye los mitos nuevos? Que ¿Es así como leemos la historia? El cine es un aparato muy interesante porque, por una parte, se produce por medio de imágenes, y las imágenes tienen una fuerte impronta de memoria, y por otra parte construye relatos, incluido el cine documental, Sí, pero sí. sobre todo ficción, ¿no? Es decir, que esta especie de encuentro entre imagen, es decir, en cristalización de algo que ya, aunque sea un congelado, ya representa elementos distintos, ya representa una especie de batalla, una especie de trama, ¿no? Y en relato, por otra parte, es decir, una secuenciación del tiempo, ese encuentro tiene una particularidad nueva en el cine, y es que se tiene que moldear para que sea apto para las masas, es decir, para que un público amplio pueda entenderlo. Entonces, yo creo que era una manera indirecta y mucho más sutil de poder ver no solo aquello que había ocurrido en la guerra civil, que a mí particularmente no era lo que más me interesaba, ¿no? Hay historiadores muy competentes, muchísimo más que yo, que lo han advertido, lo han analizado y lo siguen haciendo, ¿no? Sino cómo las fantasías de la guerra civil se podían ir viendo a lo largo de cada generación, a cada momento, de cómo se podía fantasear algo que pertenecía en parte al recuerdo, y por tanto también al falso recuerdo, y a los avatares de lo cotidiano en cada momento. Por ejemplo, si colocamos, por citar algunas películas de los años del desarrollismo que se llama en España. Vamos a hacer una pausa, Vicente. Claro, Estamos pasadísimos, pero ahorita seguimos con justamente este tema de la guerra civil, que quizás nos parezca distante, pero creo que al contrario, creo que es un espacio histórico en el cual nos podemos reflejar plenamente en muchos sentidos. Vamos a hacer un corte aquí en Cinema 20.1 y seguimos platicando con el doctor Sánchez Biosca. Seguimos aquí en Cinema 20.1 platicando con el doctor Sánchez Biosca acerca de una serie de procesos históricos que tienen que ver directamente con el cine. Decíamos ahorita, bueno, en el corte, mencionaba este libro, que es el libro sobre el nodo, que quizás eso sí es algo que nos es completamente ajeno, aunque probablemente no tanto, porque tiene que ver con noticieros fílmicos. Cuéntanos un poco de eso, Vicente. Bueno, nodo es un acrónimo que se refiere a noticiarios y documentales, y eran los noticiarios producidos por el franquismo desde enero de 1943 hasta después de la muerte de Franco. La particularidad que tienen estos noticiarios, que son muy semejantes a los que había en cualquier lugar del mundo, era no solo que se trataba de un país autoritario o en algunos casos totalitario, sino que era un noticiario único, impuesto por el Estado, de producción exclusiva y de proyección obligatoria en todos los cines de España. Es decir, que todo el mundo, todos los españoles que fueron al cine, lo vieron. Y como el cine era la única, o digamos, el entretenimiento fundamental de los años 40 y 50 y parte de los 60, la televisión llegó muy tarde, llegó en los 50, pero en los años 60 es cuando se hace socialmente importante. Pues era una forma de unificar la relación con el exterior, con la política nacional y demás de España. Evidentemente, existía la prensa, existía la radio, y la prensa y la radio se ocupaban de la actualidad. El problema que plantea Nodo es cómo un noticiario que sale una vez a la semana, con 2 ediciones en la mayoría de los casos, que circula con 50, 60 copias al principio, luego algunas más. Es decir, que no puede cubrir todos los cines. ¿Qué ocurre? Que cada cierto tiempo los cines de segunda, tercera categoría ven un nodo correspondiente a 3, 4, 5, 6 semanas o incluso en ocasiones a un año de retraso respecto al nodo, al momento de la edición. Que los propios productores del noticiario saben que eso va a ocurrir así. Entonces buscan un tipo de
propaganda, puesto que se trata de un instrumento, claro, visual del régimen y de propaganda, que no sea de rabiosa actualidad, sino que cree una especie de sonsonete, una especie de rumor de lo que es los valores esenciales del régimen franquista. Pero esos valores no son tanto los ideológicamente fuertes, que también están, claro. también están, sino los lugares de memoria al franquismo, los homenajes, el folclore, las representaciones de los bailes, las representaciones de las fiestas patronales y todo este tipo de fenómenos que son... Un poco atemporal. Digamos. Exactamente. Ajá. Esto, muy bien. Hay uno fantástico que es justamente tras la muerte de Franco, que es estos periódicos que van apareciendo con la muerte del caudillo, digo que supongo que será un poco el preludio al final también de esta época de ideologización y de propaganda que significan estos noticieros, ¿no? Claro. Bueno, Nodo, yo he tratado de hacer un panorama muy rápido, claro. pero Nodo, claro, conoce en un momento determinado una competencia ardua, que es la televisión. Claro. La televisión pugna por lo directo, entonces Nodo tiende a hacerse más intemporal todavía. Es decir, a hacer largas noticias, reportajes y demás, e ir perdiendo la sensación de actualidad. Con la muerte de Franco, claro, lo que se produce es una anomalía. ¿Qué hace un noticiario gestionado y gestado durante el franquismo para un periodo de transición? Perder actualidad, hacer reportajes sobre naturaleza, sobre animales, sobre algún acontecimiento, sobre algún edificio o monumento importante, pero ir perdiendo todo protagonismo. Yo creo que en los años 70 ya Nodo realmente no tenía ningún protagonismo, acabó en el año 81, es decir, bien entrada la democracia, pero lo importante para el estudio que hice en colaboración con Rafael Rodríguez Tranche es cómo podemos hacer hablar a esto. De cómo algo que es aburrido, algo que es tedioso, no produce ninguna información. Si alguien se zambulle en las páginas de Nodo, digo páginas simbólicamente, no encuentra ni siquiera datos que le permitan localizar aquellos acontecimientos de los que está hablando. Bueno, es precisamente ese rumor. Entonces, lo que yo oí aquí era, digamos, el contraste con la guerra civil, con el rumor de los campos de batalla. Frente a eso hay un rumor de fondo que es una especie de sonido que no es demasiado estridente, pero que no se apaga nunca tampoco. Y esos eran los valores del franquismo. Si el franquismo, que tiene, ya digo, bastantes etapas, pero si quiere conquistar de algún modo, y nos pese o no, conquistó, o por lo menos atenuó la respuesta de buenas partes de otras generaciones, fue precisamente porque creó una serie de valores neutros, que no lo eran en absoluto, no digo que lo fueran, sino que los camufló de manera que el bienestar, el turismo, una serie de las playas, el confort que se llamaba en aquel momento, la moda, todos estos elementos empezaron a florecer y daban una sensación de normalidad a un país que no era en absoluto normal, ¿no? Vicente, al principio, cuando comenzamos a platicar, nos decías que hoy entiendes que uno de los grandes temas, o el gran tema de tu obra, quizás sea el mal, justamente, ¿no? Digo, los regímenes totalitarios, el fascismo, en algún sentido, digo, el franquismo está completamente emparentado con eso. Hoy estás trabajando justamente sobre genocidas. Tienes tu libro más reciente, es un libro que tiene que ver con Camboya, y ahora estás trabajando justamente sobre ¿qué? Bueno, estoy trabajando en un proyecto de investigación más amplio, que yo no sería capaz de abarcar eso en absoluto, pero bueno, junto con otros compañeros, colegas, estamos trabajando sobre las representaciones de los perpetradores de violencias de masas. ¿Cómo quiénes? Pues desde los macroperpetradores, desde Milosevic, Hitler, Himmler y demás, hasta los mesoperpetradores o los criminales de despacho, que se llama, y por último a esos personajes que echan la pastilla en la cámara de gas o que disparan cara a cara, es decir, los que hacen la ejecución del acto, ¿no? El perpetrador es un término muy amplio, pero... ¿Y el retrato a través del cine? Ahí está. Mi contribución en particular para este trabajo consiste en trabajar con las imágenes de perpetradores. Es decir, imágenes que han sido gestionadas desde
la mirada de los perpetradores y que creo que pueden considerarse como un suplemento de violencia, de humillación sobre las víctimas. Los casos más conocidos, que yo creo que cualquiera que nos oiga los conocerá, son los de ISIS, los de Daesh, el Foley, el asesinato de Foley ante la duna del desierto por este tipo que se llamaba Jihadi John, ¿no? El inglés este, es uno de los casos en los que uno se pregunta, el crimen se comete, pero ¿qué hace la cámara ahí? Esa cámara es, en cierto modo, cómplice, pero al mismo tiempo no solo del acto de la violencia, sino de toda la escenografía que la rodea. Lo que trato de estudiar, no solo con este caso, sino con una genealogía a partir de muchos elementos de la historia, es qué grado de connivencia, de complicidad en el crimen está en la mirada del criminal en relación con el acto criminal. Esas dos armas que se blanden y que se esgrimen al mismo tiempo. El libro está en curso de escritura, pero parte de la Guerra Civil Española, pero es de microacontecimientos, sigue con un episodio de un rodaje hecho en el gueto de Varsovia en la primavera de 1942. Ya está decidida la solución final. Ya están las instalaciones de Treblinka, donde iban a ir los judíos de Varsovia, preparadas, y en ese momento el ministro de propaganda alemán, Joseph Goebbels, manda al gueto de Varsovia a un equipo de cineastas con cámaras de 35 milímetros, equipos de iluminación y todo, a gente que estaba literalmente muriéndose por las calles. Y orquestan un rodaje que dura más de un mes. Esas imágenes luego aparecen en el Ministerio de Propaganda, son sometidas a un premontaje y desaparecen. Es decir, que Goebbels decide no utilizarlas. ¿Por qué? Porque el crimen había que cometerlo en silencio a partir de ese momento, ya no había que hacer grandes alardes de propaganda, no lo sabemos. Pero el caso es que en el momento en el que el crimen se va a cometer, esos cineastas, impregnados de la mirada racial alemana, están filmando a esos seres inferiores, a ese submundo, subhombres que llamaban, que van a ser exterminados. La idea es, no los filman antes de que mueran, los filman porque van a ser asesinados. Entonces, ese modelo, esa especie de encuentro entre una cámara que filma a quien va a ejecutar, pero al mismo tiempo, y esto es importante, no es ese individuo que blande la cámara quien va a ejecutar, sino que hay una dilación, hay una elipsis entre una cosa y otra, eso me parece significativo. Bueno, hay una serie de cortes en el tiempo que nos permiten, las imágenes de Abu Ghraib, ya conocidas, en fin, varios instantes que me permiten hacer una especie de genealogía de esas imágenes de perpetradores. Recuerdo mucho algunas imágenes del gueto de Varsovia. Solo quiero cerrar un poco como con eso, porque en algún festival de cine judío aquí en México llegó un documental sobre el gueto de Varsovia con imágenes, bueno, que se tomaron justamente cuando la liberación, pero con imágenes que los alemanes construyeron también y que a mí lo que me parecía increíble y apabullante es que estaban filmadas como solo los alemanes saben filmar, que es con una perfección formal absoluta, incluso con una belleza en cuanto a la construcción misma de la artificialidad de algunas de esas imágenes y de repetir y repetir tomas con gente que estaba viendo cómo preparaban comida en un restaurante, etc. Creo que es una serie de procesos alucinantes. Vicente, muchas gracias. Podríamos seguirnos aquí platicando de cine e historia. Gracias por aceptar este. Muchísimas gracias a vosotros. Pues bueno, el doctor Sánchez Biosca viene aquí invitado por la universidad justamente a un coloquio de cine y filosofía, así que bueno, nos enorgullece mucho tener a un historiador de las imágenes tan importante y tan potente en su discurso y en sus relatos como es él. Muchas gracias por acompañarnos en este Cinema 20.1. Nos vemos la próxima semana.